Bienvenidos a cada uno de ustedes, amigo, amiga, Iglesia del Señor. Reciban un cordial saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, reciban un saludo de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del PRO en Los Olivos, Lima, Perú. Hoy, domingo, Día del Señor, donde nos reunimos por este medio virtual para poder exaltar y proclamar el nombre de nuestro Dios. Miren lo que dice su palabra en el Salmos 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Les animamos a que en este tiempo preparemos nuestro corazón para poder exaltar el nombre de nuestro Dios, para poder alabarle con júbilo, con gozo, con alegría. Asimismo, preparar nuestros corazones para poder recibir palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros en este momento y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre bueno, Dios amado, entregamos, Señor, este tiempo donde traemos, Señor, adoración a tu nombre, donde reconocemos tu grandeza, tu fidelidad, tu gracia, Señor, derramada en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Padre. Espíritu Santo, sé obrando y ministrando cada corazón que se encuentra aquí presente, reunidos en un mismo sentido. Te alabamos y te exaltamos a ti, Señor, y bendecimos tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te exaltamos. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Oh sí, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y él vive, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Y venció, Cristo venció. Levanta tu voz. Venció a toda potestad. ¡Aleluya! Oh sí, Jesús, porque tú venciste en esa cruz y nos diste vida en abundancia, Señor. Por eso te exaltamos. Cristo venció. Cristo venció. Oh sí, venció al diablo en la cruz. Díselo de nuevo. Venció
Cristo venció, venció a toda potestad, venció. Señor, hemos venido a declarar y levantar tu nombre en alto, aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Oh Señor, que todos los pueblos te alaben, alábale a Él. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Sí, Señor. Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento. Alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale con salterio y el arpa, con pandero y danza, alaba. Alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Oh sí, adórate. A ver las palmas. Oh Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Oh Señor, los instrumentos también te adoran. Oh sí. Aleluya. Oh sí, alabate. Oh sí, aleluya. Bendecimos su nombre, Señor. Te cantamos. Alábale con salterio y el arpa, con pandero y danza, alaba. Alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Oh sí, Señor. Todo lo que respira, alabe.
de todo lo que hay. ¡Aleluya! Amén. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo especial de poder alabarle, de poder cantarle, de poder bendecir el santo nombre de nuestro Dios a través de esas alabanzas. Mis hermanos, y en ese tiempo especial vamos a orar por la apertura de nuestro culto presencial, que es este domingo 22. Que todos podamos asistir, la red de matrimonios, de jóvenes, la red de jóvenes adultos, de adolescentes, de varones, podamos congregarnos. Como dice el Salmo 133:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que, mi hermano, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu tiempo para que juntos podamos reunirnos el domingo 22. Así que yo te invito a que puedas inclinar tu rostro donde estás y podamos orar a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor Dios. Tú que eres el Rey de nuestra vida, tú que eres el Rey, Señor, de tu iglesia, la iglesia de Pro. Señor, te damos gracias porque este domingo 22, Señor, es la apertura, Señor Dios, y nos vamos a poder reunir, Señor, para poder alabarte, Señor. Sé tú permitiendo, Señor, que cada joven, que cada dama, Señor Padre, que cada matrimonio pueda acudir, Señor Dios, ese domingo 22 a poder levantar tu santo nombre, Señor, como iglesia, como la iglesia de Pro que somos, Señor Padre. Oramos, Señor, que tú seas manifestándote, Señor Padre, en ese tiempo, Señor. Y seamos, Señor, renovados, Señor Padre, seamos cambiados, Señor Padre. Que juntos, Señor, como iglesia podamos levantar nuestras manos, Señor. Levantar nuestra voz, Señor, en señal de agradecimiento, Señor Padre. Y reconociéndote, Señor, que tú eres un Dios bueno. Que tú eres un Dios justo, Señor Padre. Y que no hay nadie que se compare a ti, Señor Padre. Oramos, Señor Dios, por ese tiempo, Señor. Prepara, Señor, nuestra vida, prepara, Señor, nuestro corazón, Señor. Prepara, Señor Dios, todo nuestro ser para poder, Señor, acercarnos, Señor, con un corazón íntegro, Señor Padre, delante de ti, Señor. Dirige, Señor, ese tiempo, Señor Padre, de culto, Padre. Dirige, Señor, ese tiempo a las personas que van a estar encargadas, Señor Padre. Sé tú, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor Padre. Oramos así, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestra oración, Padre. Te damos gracias por lo que eres, Señor, Padre. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Ahora vamos a anunciar el Evangelio de Dios a todas las naciones. Vamos a sus palmas. Vamos a proclamar a Jesús. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre en libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio de Dios. ¡Vamos! Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su. Es el Evangelio de Dios. Sí, Él resucitó y la muerte venció. Cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa rey. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio. Y a Dios, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios
vamos a anunciar el mensaje de salvación a todas las naciones. Vamos, iglesia del Señor. Vamos así con sus manos. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer, no, ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer, no, ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Vamos a tomar las ciudades para Cristo. ¡Vamos, iglesia! Vamos con sus manos. Vamos así. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas: acercándose a nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla, a nuestra nueva cuenta del Banco BBVA Continental y del BCP. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestro culto de adoración todos los domingos. Para mayor información, puedes consultar a tu coordinador o enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla.
Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30 de la tarde. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos a las 8 de la noche. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciba usted un cordial saludo de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro, en el distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Gracias a nuestro Dios por habernos permitido este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración a su santo nombre. Gracias también a nuestro Dios porque hoy iniciamos nuestro primer culto presencial en el colegio privado Consuelo Vallejos. Todos los domingos a las 11 de la mañana tendremos nuestro culto presencial. Los demás estaremos llevándolo por el Facebook y también vía Zoom. Gracias a nuestro Dios también, hoy comenzamos una nueva serie que lleva por título Jonás y las misiones. Nuestra nueva serie que tiene que ver con el libro del profeta Jonás. ¿Por qué esta serie? Porque volvemos a congregarnos presencialmente y debemos recordar cuál es nuestro propósito como iglesia. Porque nuestra denominación se llama Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Porque estamos a punto también de entrar a nuestro 4º Congreso Misionero. En esta oportunidad tenemos el privilegio de unirnos al Congreso Unido Virtual auspiciado por NET Global, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú y de Lima al Encuentro con Dios. Creemos que es pertinente, hoy más que nunca, recordar y entender las bases bíblicas del por qué debemos hacer misiones. Y vamos a tomar como base, como hemos dicho, el libro de Jonás. Probablemente el libro de Jonás sea el ejemplo más claro del Antiguo Testamento acerca del mandato directo de Dios a un israelita para llevar su mensaje a las naciones. Pero también nos revela la naturaleza exclusivista, rebelde y que caracterizó a Israel, pero que, si estudiamos cuidadosamente, puede mostrarnos también a nosotros esa misma naturaleza escondida en la iglesia de hoy. Jonás tiene lecciones importantes para nosotros que queremos hacer la obra misionera. En esta serie nos va a ayudar a entender por qué todos los cristianos, y no solo los pastores y misioneros, debemos estar comprometidos con la evangelización del mundo. Nuestro primer tema de esta serie, cuando nos resistimos a cumplir nuestra misión. Jonás y su llamado a ir a Nínive. ¿Quién es Jonás? Jonás fue un profeta del siglo VIII a.C. Fue un hombre a quien Dios hablaba y le revelaba su voluntad. Fue profeta del reino del norte de Israel. Nos dice el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra: conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer quedaba en Galilea, un lugar que después se conoce como Canaán de Galilea, a 5 kilómetros de Nazaret. Allí nuestro Señor Jesús realizó su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. Jonás profetizó en los días del rey del norte, Israel, Jeroboam II. ¿Qué lecciones sobre misiones aprenderemos hoy del profeta Jonás? Veamos 6 lecciones que nos da el libro de Jonás en cuanto a las misiones y las consecuencias de resistirnos a obedecer el llamado a las misiones. Vamos a ver entonces, las misiones, en primer lugar, nacen en el corazón de Dios. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Jonás capítulo 1,
versículo 1, la primera parte nos dice: vino palabra de Jehová. Así comienza el libro de Jonás, como haciéndonos recordar que las misiones comienzan en el corazón de Dios. Un corazón lleno de amor y de compasión. Las misiones nacen de la preocupación de Dios por la impiedad de los hombres. Las misiones no son invención humana. No es algo que la iglesia creó para mantenerse ocupada. No es una actividad más del pastor y el liderazgo. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Toda la iglesia, todo creyente que quiere hacer misiones, o todo misionero que anhele salir al campo misionero, tiene que recordar que la empresa a la cual está siendo llamada es una empresa que comienza en el corazón de Dios. Y por lo tanto, tiene características sobrenaturales. Yo no puedo hacer misiones si no entiendo primero que es Dios quien llama a la tarea misionera. Recuerda, hermano, las misiones nacen en el corazón de Dios. Aún el verso más conocido de la Biblia, que nosotros lo hemos aprendido de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nuestro Dios es un Dios misionero. Segunda lección: las misiones no son una opción, sino un mandamiento de Dios. ¿Sí? Las misiones no son una opción, sino un mandamiento de Dios. Mira lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Misiones comienza con Dios, pero comienza cuando Dios nos ordena a ir a predicar su palabra. Las misiones comienzan con la gran comisión de Dios. Comienza en el llamado de Dios de ir y predicar las buenas nuevas de Dios. ¿Sabes? Jonás recibió una orden, un mandato, un llamado de parte de Dios. Levántate y ve a Nínive. Esa era su tarea. Esa era su responsabilidad a partir de ese momento. Ese fue el mandato que Dios le dio. Y el mandato que Dios le dio no era opcional, no era, es decir, optativo, sino que era una orden. Por lo tanto, era una obligación para que él tendría que cumplirlo. Era para que Jonás lo obedeciera sin reservas ni excusa. Por eso es que Dios, ante su desobediencia más adelante, lo vuelve a encaminar hacia el mismo mandato, probando de esa manera que su comisión no era opcional. Quizás Jonás tenía que hacer muchas cosas, pero el llamado de Dios siempre va primero. En medio de nuestros quehaceres diarios, nuestro llamado estará allí para que sea cumplido cada día. Dios nos ha dejado a nosotros como iglesia, como cristianos, nuestro propio llamado, similar al que le diera al profeta Jonás, cuando por medio de nuestro Señor Jesucristo nos dejara la gran comisión. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, nos dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Misiones no es una opción. Misiones es un mandato que viene de parte de Dios. El Señor Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros este gran mandamiento, tal como a Jonás. Este mandamiento, como lo hemos visto, no es opcional, sino es obligatorio. Es un mandamiento que tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Nuestra responsabilidad es la evangelización del mundo. Este mandato de parte de Dios no está en discusión. Tenemos que cumplirlo. Por eso, como iglesia, hemos atesorado en nuestro corazón este lema: misiones es nuestra razón de ser. Tercera lección: las misiones se cumplen con un instrumento humano que Dios llama.
¿sí? Dios es quien llama al misionero para la tarea que Él le tiene. El libro de Jonás, en el versículo 1 que venimos leyendo, dice: vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Sí? Dios, para cumplir sus planes misioneros, no se los revela a los ángeles, aun cuando ellos quisieran hacerlo. Dios se vale de los seres humanos. Dios quiere utilizarte a ti, a mí, para su gran comisión, para llevar el mensaje de salvación. En este caso tomó a Jonás para llevar su mensaje a Nínive. Así que Dios se valió de Jonás. Jonás se había beneficiado de la fe de alguien que le había llevado el mensaje de salvación. Ahora, como un receptor del mensaje de la gracia divina, él está en la obligación de llevar ese mismo mensaje a todo aquel el cual Dios le envíe, incluso a los odiados ninivitas. Aún su propio nombre debería recordarle su deuda para con todos los hombres. ¿Sabes? Jonás significa en hebreo paloma, que tiene la connotación simbólica de mensajero, paloma mensajera. Jonás debía ser un mensajero de la palabra de Dios, pero también se llama hijo de Amitai, que a su vez viene del hebreo Amet, que significa verdad o doctrina. Por lo tanto, Jonás es un hijo de la doctrina, es un hijo de la verdad, como receptor de la gracia y la verdad de Dios. Jonás era responsable de la extensión de ambas cosas, gracia y verdad, a todos los hombres que están perdidos. Jonás es el instrumento que Dios ha escogido, ha llamado para esta tarea misionera. Al igual que la iglesia del Señor, nosotros somos los llamados, somos los instrumentos de Dios para llevar su palabra a todas las naciones. El apóstol Pedro nos recuerda cuando nos habla de la naturaleza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos cantado. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido como instrumentos de bendición, como es nuestro lema: bendecidos para bendecir. ¿Sí? Fuimos bendecidos para bendecir. Somos instrumentos para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas a todas las naciones. No hemos sido salvados solo para estar juntos como iglesia, sino para cumplir una misión. La misión de ganar al mundo para Cristo. La misión de reconciliar al hombre con Dios. Cuarta lección. Las misiones se llevan a cabo donde Dios nos envía. Muchas veces el lugar al cual Dios nos envía es el que menos esperamos. En el libro de Jonás nos dice así, en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira lo que nos dice la palabra. Le da a Jonás un lugar directo. Le dice la razón por la que debe de predicar el evangelio. Así que, ¿a qué lugar envía Dios a Jonás a pregonar su palabra? Dios lo envía a Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo más despreciable del pueblo de Israel y de muchas naciones de aquel entonces. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que significa que Dios te envía a predicar las buenas nuevas a tus enemigos? De todos los lugares, Nínive era el centro de la crueldad total. ¿Sabes? Nínive había sido fundada por Nimrod.
del cual nos dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo del 8 al 11. Génesis 10, del 8 al 11. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y fue el comienzo de su reino Babel, y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Por eso se cree que la ciudad de Nínive tendría unos 1000 años de fundado, cuando se le comisionó a Jonás para ir allá. Era la mayor ciudad y la más poderosa en la monarquía del mundo. Tenía un perímetro de 100 kilómetros y contenía calles y avenidas de 32 kilómetros de longitud. Sus murallas tenían una altura de 30 metros. Nos dicen que el ancho de su muralla, por ahí podían correr 3 carros. Su población de haber sido de más o menos unos 60,000 habitantes. Pero lo que más resalta de esta ciudad es que esta era una ciudad, era grande en maldad. Y era tanta su maldad que había subido hasta el mismo trono de Dios, como lo hemos leído. Cuando derrotaban a un enemigo en batalla, ¿sabes qué hacían los ninivitas? Torturaban a los cautivos de varias formas. Les arrancaban los dientes. Les desmembraban los brazos, las piernas, y los daban a los animales. Aún nos dicen los historiadores que despellejaban a sus víctimas vivos. Poco pensaban aquellos que nadie lo veía. Pero ¿sabes qué? Los ninivitas, el clamor de aquellos pueblos llegó ante la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios nos envía a predicar al que menos pensamos que debemos ir a predicarle. A veces tenemos nosotros una idea de misiones y Dios tiene otra idea. Dios siempre nos va a enviar donde hay gente necesitada del Evangelio. La razón de por qué Dios envió a Jonás a Nínive lo encontramos en el versículo 2, que lo hemos leído. Porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad del pueblo de Nínive llegó hasta la presencia de Dios. El pecado de esta ciudad era tan grande en extremo. Era gente bajo condenación directa. Gente sedienta de salvación. Pero ¿sabe? Lo extraordinario de esto es que Dios quería salvar a Nínive. Dios quería salvar a Nínive. No importa su condición, no importa su maldad, no importa el daño que hubiera hecho. La gracia y el amor de Dios es mucho más grande. Dios quiere salvar a esa ciudad. No importa si en ese lugar hay drogadictos, hay prostitución, hay vicios, hay violencia, hay engaño, hay gente que no merece aparentemente para nosotros. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todo el mundo necesita de Dios. Wesley, un gran predicador, decía: mi parroquia es el mundo. El mundo necesita de Cristo. La Biblia nos vuelve a recordar diciendo que no hay justo ni aún uno. Todos se han descarriado. No hay quien busque a Dios. Quinto, las misiones tienen sus obstáculos. Nosotros mismos. Las misiones tienen obstáculos. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Miren lo que está diciendo
el texto bíblico. Jonás se levantó para huir. En misiones, los mayores obstáculos podemos ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solemos desobedecer el mandato de Dios. Jonás se niega a cumplir la misión divina como mensajero de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que huye de la presencia de Dios, no quiere decir que iba a tratar de escaparse de Dios, pues nadie puede escaparse de Él, pues Dios lo sabe todo y Él es Dios omnipresente. Lo dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? Se refiere más bien a que se propuso huir de la voluntad de Dios, no tanto de su presencia. Se movió en forma contraria a Dios. Se levantó para hacer su propia voluntad y no la del Señor. Él huye a Tarsis, una ciudad al sur de España. ¿Por qué huyó de la voluntad de Dios Jonás? Jonás lo va a admitir más adelante. Lo dice ahí la palabra de Dios en su mismo libro, Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande misericordia, que te arrepientes del mal. Mira lo que dice. Jonás da las razones por las que no quería predicar el evangelio. Hay dos razones de su huida. En primer lugar, sus prejuicios nacionales. Sí, los hebreos tenían prejuicios nacionales contra todos los pueblos en materia de religión. Ellos creían en Dios como un Dios que amaba, sin embargo los consideraban como Dios exclusivo solo para ellos. Para Jonás era espantoso entregar un mensaje de salvación a un pueblo que estaba fuera del pacto con Dios. Ahora, desde nuestro lugar podría ser fácil condenar a Jonás, pero más adelante el apóstol Pedro comete el mismo error. El destacado apóstol judío de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, mientras oraba fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, pero él se opuso, él puso resistencia. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Fue necesaria una relación especial para que Pedro pudiera cumplir su comisión. Y llegó a decir así, versículo 34 del capítulo 10 del libro de Hebreo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Segunda razón, su odio a los ninivitas. Odiaba tanto a los ninivitas que temían que se arrepientan y que Dios perdonara a la ciudad. Él sabía que Dios era un Dios de amor, un Dios de compasión, de misericordia. Que si los odiados ninivitas se arrepentían de sus maldades, Dios los iba a perdonar. Pero como los odiaba tanto, él prefería que la gracia de Dios no llegara a ellos. Para nada quería que Dios le dé una sola oportunidad de responder a su gracia. ¿Cuántas veces nuestros odios, nuestros rencores nos impiden entregar el evangelio a otros pueblos, a otras naciones, a otras personas? Decimos: prefiero que se vaya al infierno a que conozca a Dios y se salve. Es tan malo, ¿cómo puede ser que Dios lo pueda perdonar? No se lo merece. Pero la salvación, no olvidemos, no es un asunto de merecimiento, sino de gracia. La salvación es un regalo de Dios. La palabra nos recuerda: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. ¿Cuántas veces obramos como Jonás?
¿Por qué, pastor, tenemos que pensar cada año en hacer misiones? ¿Por qué invertir tanto dinero en gente que no conocemos? ¿Por qué enviar misioneros si a ellos los necesitamos acá? ¿Por qué pensar en los pueblos como los chinos, los hindúes, los musulmanes? ¿Por qué da dinero? ¿Por qué podemos gastar aquellas cosas cuando lo podemos utilizar bien aquí? Muchas veces en misiones nosotros somos los obstáculos. Sexta lección. Las misiones traen consecuencias si no se obedece. Si no obedecemos al llamado misionero, tenemos que enfrentar las consecuencias. Observe todas las consecuencias que traen el verso del versículo 3 al versículo 16. Lo que le ocasionó a Jonás huir, no obedecer. Lo primero, nuestra vida comienza a ir en un descenso. Dice el versículo 3, la parte B, y descendió a Jope. Aunque simplemente fuera esta una descripción de donde se dirigió Jonás, creo que aquí hay una muestra de cómo la vida de Jonás comenzó a ir en descenso. De Israel a Jope, de Jope al barco, del barco a lo profundo del mar, del fondo del mar, luego dentro del gran pez, y viajó a las profundidades del mar. Fuera de la voluntad de Dios no hay progreso, sino retroceso, y cada vez nos vamos a hundir más y más. Las cosas aparentemente nos empiezan a ir bien. Muchas veces cuando desobedecemos a Dios creemos que estamos bien porque nos va bien. Mira lo que dice el versículo 3, la siguiente parte. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. Mira, aquí hay una oportunidad para desobedecer a Dios. El justo huye y justo encuentra una nave que lo puede alejar más. ¿Sabes? El diablo es astuto cuando quiere que vayamos en contra de la voluntad de Dios. Nos hace las cosas más fáciles para que creamos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. De tal manera que digamos, ¿ves? No pasa nada. Si dejamos de hacer la voluntad de Dios, no pasa nada. Jonás debió haber dicho, ¡qué bendición! Una nave hacia Tarsis. Al final de cuentas, Dios me ha entendido. ¿Para qué salvar esa ciudad tan cruel? Pero cuidado, esto no fue algo arreglado por Dios. Dios nunca nos va a estimular a la desobediencia. Dios no se agrada de los rebeldes, de los desobedientes. Recuerda, y tristemente, esto viene de Satanás y que Dios lo reprenda. Tercero, nos alejamos de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 3, una vez más, la última parte. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira, dice luego que él entró. ¿Sí? ¿Para qué? Para que huya de la presencia de Dios. Lejos de la voluntad de Dios es peligroso. Dios no bendice cuando estamos lejos de su voluntad. Y después decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cuando más retengo dinero que le pertenece al Señor, más ajustado estoy? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué me han venido todos los males? Recuerda, quizás estemos en desobediencia. Cuarta consecuencia. La disciplina del Señor hace su aparición. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás ya había perdido la voz de Dios. Ahora Dios tiene que hablarle a través de la disciplina y utiliza una tormenta
con el propósito de llamarlo a su voluntad. Él descendió a lo más bajo. Él ya no quería entender nada. Así que Dios tiene que aplicar disciplina. ¿Sabes algo más? Otros sufren con nosotros nuestra desobediencia. Otros sufren por nosotros nuestra desobediencia. Mira lo que dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Esta gente estaba desesperada por esa tormenta. Pensaba que iban a morir. Miren, el pecado de Jonás estaba afectando a toda una tribulación. Sí, nuestros pecados no son privados. Afectan a otros siempre. Sí, el pecado hace daño a todos. Mucha gente dice, pero ¿por qué tienen que sufrir otros por lo que yo hice? Porque tu pecado afecta a otros. Con él no es. No le interesa lo que otros sufran por él. Jonás no entiende, pero sus pecados han afectado a otros. La ira de Dios se desató en aquel barco por un solo hombre. Otra consecuencia, nuestro corazón se llena de indiferencia. Versículo 5 nos dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras los marineros, mientras luchaban por retener el barco, mientras luchaban contra la tempestad, Jonás, indiferente, estaba durmiendo. No le interesa. No le interesa lo que está pasando a su alrededor. Ya no le interesa si la gente muere, la gente sufre. No le interesa. 7. Perdemos fuerza espiritual. ¿Sabes? El patrón de la nave, nos dice la Biblia, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 6. Levántate, dormilón. Los no creyentes tienen muchas veces que despertarnos en nuestra espiritualidad y nos mandan a orar. Realmente, qué vergüenza. Recuerdo la oportunidad de un hermano que su jefe le dijo, vete a esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, que está cerca a tu casa. Allí vas a encontrar consejo. Y él asistía a la iglesia. Qué vergüenza que otros puedan despertar para que tú puedas volver. Qué testimonio, ¿no es cierto? Y esta es una octava consecuencia. Perdemos nuestro testimonio. Mira lo que dice versículos 7 al 12. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Quién eres? ¿Qué testimonio estás dando? Como decir,
Un cristiano evangélico, asisto a tal iglesia. ¿Y tu conducta? Y mira la forma como reaccionas. Mira cómo te comportas en medio nuestro. No pareces ser un cristiano. Jonás perdió toda oportunidad de dar testimonio a los hombres, porque la causa de la tormenta era él. Por culpa de él vino esta tormenta. Él tuvo que declarar ante ellos que el problema era él. Jonás perdió la oportunidad de testificar de Dios a causa de su mal ejemplo. Perdió toda autoridad para testificar con su vida. ¿Qué testimonio de alguien que desobedece el mandato de Dios? Podemos perder hasta la vida cuando desobedecemos. Mira lo que dice el versículo 13 al 16. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mira, Jonás estuvo a punto de perder la vida por salvar a otros. Su alejamiento de la voluntad de Dios le iba a costar su propia vida. Los marineros trataron de salvarlo, pero no pudieron. La sentencia estaba dada. Tenían que arrojarlo al mar. No hacer misiones nos puede conducir a desastres. Misiones es una cosa seria en la iglesia. No podemos huir de la voluntad de Dios. Dios tarde o temprano nos va a corregir. No esperemos eso para recién obedecer el mandato de Dios, de ir y predicar el Evangelio. La gente que tanto necesita de Dios nos está esperando. Sabemos que tenemos que orar por misiones. Sabemos que tenemos que dar por misiones. Y sabemos también que tenemos que ir a hacer la obra misionera. Hoy hemos iniciado nuestra nueva serie, Jonás y las misiones. Y nuestro primer tema, cuando nos resistimos a cumplir nuestra misión. Y hemos visto a Jonás y su llamado a ir a Nínive. Recuerda, hermanos, misiones nace en el corazón de Dios. Nosotros somos sus instrumentos escogidos por Él. Somos llamados a llevar el mensaje de salvación. Tengamos en cuenta que no es una opción, sino es nuestra obligación. No huyamos de nuestro llamado como lo hizo Jonás. A nuestros amigos le decimos que para nosotros es importante recordarle a la iglesia su vocación, su llamado, su encomienda misionera. Porque es necesario que usted sepa que si no se arrepiente, que si no acepta a Cristo y lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario, usted se está enrumbando a la condenación eterna. Así como los ninivitas, en su maldad se enrumbaban al juicio de Dios, a la condenación de Dios. Pero ellos oyeron el mensaje de salvación. Así como usted está oyendo este mensaje de salvación, Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros no vayamos a condenación. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy lo puede hacer. La palabra de Dios nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Si usted nunca le entregó su vida a Jesús, haga esta oración de fe conmigo. Arrepiéntase de sus pecados e invítele a Jesús a venir a morar a su corazón. Repita esta oración conmigo. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque has levantado hombres y mujeres para que prediquen tu palabra. Hoy has hablado a mi corazón. Reconozco que he pecado, que he hecho lo malo. Me arrepiento de ello. Te pido perdón. Acepto la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar. Gracias por morir por mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que vengas a morar a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Límpiame de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, entonces usted es libre de toda condenación. Usted ahora es un hijo de Dios. Gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido con la meditación de su palabra. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes alguna duda, o quieres una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla, 913-362-134, y un pastor te atenderá. Damos gracias a Dios porque hemos podido alabarle, exaltarle y bendecir su nombre. Ha sido el Señor también hablando a nuestros corazones por medio de su palabra, desafiándonos para poder aplicarlo ahora a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos pueda guiar en el transcurso de estos días y aprendamos a reconocer que Él merece toda la gloria y toda la honra. Terminemos este tiempo orando a nuestro Dios. Padre bueno, bendito Señor, gracias por permitirnos haber estado, Señor, en tu presencia. Hemos podido exaltar tu nombre, hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Guía y cuida a mis hermanos, a nuestros amigos que han estado también presentes. Cuídales, guárdales, Señor, del mal, del peligro. Y sea obrando en cada hogar y en cada familia, amado Dios. Gracias te damos, bendecimos tu nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga.